En sus orígenes, todas las religiones, sin excepción alguna, fueron una cosa muy diferente a lo que hoy son. Entonces cabe preguntarse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Son las religiones actuales supervivientes, eh, híbridos, caricaturescos, deformados o desvirtuados de una tradición que alguna vez existió, completa? ¿O es al revés? ¿Son las religiones actuales y las tradiciones espirituales actuales de todo el mundo una, un perfeccionamiento o, o una mejora de lo que en sus orígenes estas fueron? ¿Cuál es la verdad? ¿O cuál de las dos se acerca más a la verdad? Vamos a tratar en estos videos de enfocar el fenómeno de la tradición primordial, es decir, de la espiritualidad universal humana, versus el fenómeno de las religiones organizadas, el fenómeno de la institucionalización de las vías espirituales. De manera que, entendiendo mejor el pasado, vamos a poder entender mejor los paradigmas que atraviesan a nuestra civilización presente y, por lo tanto, que lo aceptemos o no, lo reconozcamos o no, también nos influencian a nosotros, a veces sutilmente, sutil pero poderosamente, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos en esta segunda parte de lo que empezamos a hablar en el video anterior de Apolo y Dioniso. Les recomiendo que, si no lo vieron, primero vean ese video antes de ver este. Vamos a enfocar el fenómeno de la fractura de la tradición primordial. Para quienes no me conocen, sepan que en todo lo que voy a hablar hay fuentes rigurosas. Yo en general trato de mantenerme en el rigor de los fundamentos de todo lo que estoy hablando. Yo comencé el estudio de la historia y la filosofía de todas las ramas de la espiritualidad humana hace aproximadamente 25 años. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy tiene su fundamento histórico. En estos videos, obviamente, hay que ser escueto, hay que ir al grano por cuestiones de tiempo y demás. En general, obviamente, en mis libros, por ejemplo, o incluso también en las formaciones que doy, nos brindo las documentaciones, las fuentes, los descubrimientos arqueológicos, la evidencia filológica, todo lo que respalda lo que acá estamos hablando. Eso ténganlo en cuenta, porque no estoy hablando un disparate o una ficción que se me ocurrió a mí, ¿entienden? Antes de entrar en el tema de la fractura de la tradición primordial, un tema crucial para liberarnos de todo lo irredimido de nuestro pasado y para poder recuperar el legado que tenemos en tantos seres humanos, el poderosísimo legado espiritual que nos pertenece simplemente por ser humanos en este planeta, tenemos que, ante todo, aclarar a qué le llamamos tradición primordial. Según mi rastreo histórico, existió una tradición madre de todas las tradiciones en el fondo de la historia. Vemos que la espiritualidad o el núcleo mismo de la espiritualidad, tanto de lo antiguo Sumer como del antiguo Egipto, la civilización del Valle del Indo, la antigua China, los pueblos indoeuropeos y muy probablemente también la antigua América, era una y la misma. Es decir, sus cosmovisiones, su filosofía profunda es siempre la misma. Esto muchos estudiosos lo han observado, muchísimos. Podemos citar ahora a Juon, a René Guénon, Edward Juré, George Gurdjieff, entre tantos otros. Y también pensadores más modernos, ¿no? Le han llamado tradición primordial, también le han llamado filosofía perenne, magna doctrina.
que es evidente, no es un invento de nadie, es evidente que la espiritualidad de estas civilizaciones ancestrales, que son las primeras conocidas por la historia, no se sabe si antes hubo otra, simplemente no se sabe, es un misterio, falta evidencia, pero a todas luces las civilizaciones primeras de nuestro historial conocido nacieron con una y la misma tradición primordial espiritual. Es importante entender que esta tradición no es un dogma. Por eso hablar de doctrina magna a veces es medio ineficaz porque nos remite a pensar, ¿no?, en un cuerpo doctrinal, en una serie de dogmas y en estipulado por escrito qué es lo que es real y qué no. Y en realidad no es así. No se trata de una doctrina arbitraria, de ahí su universalidad. Sus símbolos, mitos, conocimientos, prácticas se desprenden de una captación directa de la realidad de la naturaleza, del cosmos, de Dios y de los seres, o del espíritu. Entonces, al desprenderse de la captación directa y no mediada de las realidades del cosmos, de Dios y de los seres, reflejan de alguna manera o tratan de expresar en símbolos, acorde a la época, acorde a la región, lo que han percibido. De ahí que los símbolos, los mitos y los conocimientos de todos los cuerpos de conocimiento del mundo, valga la redundancia, son sorprendentemente similares en su esencia. Si nos quedamos atascados en los convencionalismos y en las formas externas, obviamente que no vamos a reconocer esta identidad. Pero cualquiera que profundiza y que tiene su intuición, reconoce que es así. Entonces va a ser superfluo decir, bueno, pero los cabalistas tienen 10 esferas y en astrología hay 12 signos zodiacales, o sea que no cierra, son cuerpos de conocimiento diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro. En uno hay 10, en el otro hay 12. ¿Cuántos hay? ¿10 o 12? Eso es una pregunta que está fuera de lugar, porque no atiende a la esencia de lo que estamos hablando. ¿Cuántas notas musicales hay? Es lo mismo. Sin embargo, las leyes del sonido son universales. La armonía musical es universal. Las leyes de la armonía musical. Pero sin embargo, hay culturas que tienen 7 notas musicales, otras tienen 12, otras tienen 42. Piensen, ¿no?, en la música árabe, la música hindú. Es exactamente lo mismo. Entonces, la tradición primordial atiende a la realidad, a lo que se llama visión directa, lo que los egipcios llamaban el ojo de Horus, que cura de la ceguera espiritual, ver. Entonces, de ahí que todas estas tradiciones no se contradigan entre ellas. En su corazón siempre es una y la misma, es atemporal. En sus expresiones, en sus formas, ¿no?, como este ejemplo de las 10 esferas de la Cábala y los 12 signos del zodíaco, pueden variar. De hecho, varían y van a seguir variando. Podríamos llamarle la esencia de la espiritualidad humana, en contraposición a ese fenómeno de masas. Recuerden que las masas no es más que hablar de un conjunto de egos, ¿no? El fenómeno de la sociedad es el ego proyectado, así como el ego, la construcción mental del ego, de la personalidad adquirida, es la sociedad introyectada. La religión es un fenómeno que atañe al ego y a las masas, a la sociedad. Y en general se arma en torno a estas tradiciones de irradiación de la espiritualidad, pero eventualmente terminan cristalizando en móviles e intenciones y propósitos completamente diferentes a los de la pura espiritualidad, que es la captación directa de la naturaleza de la realidad, del cosmos y del ser.
Entonces las religiones se nutren de los influjos de la tradición. De hecho, sin la tradición primordial prácticamente no podríamos hablar de religiones. Las religiones toman los influjos, pero eventualmente los deforman, los pervierten. Acá entramos en la cuestión de la fractura de la tradición primordial, porque después de 1600 años aproximadamente, un poco más, de desarrollo histórico, nuestra concepción de espiritualidad a nivel cultural, y entiendan que es muy raro que estemos 100% zafados de este paradigma. Hay que hacer un trabajo individual muy profundo para realmente trascenderlo y dejarlo atrás. Pero las premisas, el paradigma cultural omnipresente es el de la espiritualidad unilateral de las religiones que se construyeron sobre la fractura de la tradición primordial. La tradición primordial tiene por lo menos unos 6.000 años de antigüedad, y acaso tal vez más. Hasta ahí llega nuestra evidencia. Hay muchos que sugieren que evidentemente debía ser más antigua, porque ya desde el inicio mismo de las civilizaciones conocidas, las primeras civilizaciones conocidas, Egipto, Sumer, Indo, China, etc., observamos que esta tradición ya está plena. ¿Entienden? Entonces eso da a entender que es mucho más antigua y que no es que empezó a desarrollarse gradualmente hace 6.000 años. Esta tradición primordial podríamos definirla brevemente diciendo algo que va a ser aplicable a cualquiera de sus manifestaciones en las distintas regiones del mundo. Y es la siguiente definición. La tradición primordial es la identidad de los contrarios. Es la integración de los dos grandes poderes complementarios del cosmos, de la naturaleza, de Dios y del ser. Es la integración de todo lo que existe, expresado en sus dos grandes principios polares. La identidad de los contrarios, que se expresan como una dualidad explícita, pero que manifiestan una unidad implícita. Reconocer esa unidad abrazando los poderes contrarios es la esencia de estas tradiciones espirituales y de la vía espiritual. La auténtica y legítima liberación. Esto obviamente desprende lo que estuvimos hablando y empezamos a hablar en el video anterior, los arquetipos de la espiritualidad, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Ahora bien, ¿cómo se construyó el paradigma actual de religión? Las religiones conocidas nacieron, en cambio, hace nacieron muchísimo después de la tradición primordial, hace aproximadamente unos 2.500 años. Hace unos 2.500 años comienza a consolidarse en nuestra civilización este concepto de la religión organizada, de la religión politizada. O por lo menos cobra una gran fuerza, ¿no? Y se cristaliza a un nivel sin precedentes en la historia. Siempre teniendo como fuente, obviamente, los influjos de la tradición primordial, con los cuales al principio tiene cierto parentesco, pero ya sus móviles iniciales son exógenos. No tienen casi nada que ver con los móviles de una espiritualidad sincera. Tiene otras intenciones. Se observa que las religiones, no importa de cuál se trate, han cercenado el aspecto del eterno femenino dentro de la tradición primordial. Es decir, la vía dionisíaca. Siendo que en sus orígenes sus tradiciones lo incluían.
Y acá damos con la génesis de la fractura de la tradición primordial. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo afectó y sigue afectando a las personas? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy? Esto que a veces puede parecer, bueno, pero yo esto ya lo sé, bueno, pero yo ya me liberé de esto. Si uno sondea y profundiza, se da cuenta que a menudo nos afecta más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Y son tiempos propicios para ventilar estas cuestiones y realmente procesar un periodo de milenios en nuestra civilización y poder sacarnos un peso de encima en el alma, porque el alma hereda a través de la memoria colectiva los paradigmas cristalizados en la civilización. Son muy poderosos. Ese es el objetivo detrás de todo lo que estamos hablando en estos videos. La fractura y la supresión del eterno femenino comienza a constatarse en los mismísimos orígenes de la historia de las religiones, como si tomaran forma estas y se desarrollasen a partir de esta mismísima supresión o a expensas de esta supresión. Fíjense qué interesante, ¿no? Zoroastrismo, hinduismo, judaísmo en primer lugar y posteriormente cristianismo o islam, todas han seguido estos pasos, todas se han edificado institucionalmente sobre el cadáver de la diosa, sobre la supresión y la negación del eterno femenino y de la vía dionisíaca. Nadie se preguntó por qué no hay excepciones al respecto. Y las excepciones ni siquiera las vamos a encontrar en escuelas esotéricas o mistéricas o como le quieran llamar, ya sea zen, ya sea sufismo, ya sea budismo, budismo zen, ya sea cábala, ya sea yoga. Hay algunas excepciones, pero estas se pierden en un océano en donde el arquetipo apolíneo pareciera ser lo que tenemos que entender por espiritual, por vía espiritual y por ser espiritual. Ahora bien, es que nadie se preguntó si esto es real o acá en realidad estamos arrastrando un error de siglos y tal vez milenios. Muy interesante, ¿no? Eso vamos a tratar de sondear de a poquito. Este proceso de fractura de la tradición primordial, en donde se empieza a enaltecer y a exacerbar uno de sus principios y se empieza a negar y a suprimir el otro, al principio de a poco y después abruptamente y posteriormente violentamente, radicalmente, comenzó a fraguarse hace siglos y consolidó un cierto paradigma de lo que hoy entendemos por espiritualidad y por religión. ¿Pero es espiritualidad legítima o se trata más bien de una deformación o una desviación de sus respectivas tradiciones? He ahí la pregunta. De esa pregunta tenemos que tirar el hilo. ¿Han corregido un error de sus ancestros primeros? Razón por la cual ahora estamos en un paradigma mucho más verídico, mucho más real, mucho más asentado en la realidad, mucho más eficaz en la espiritualidad. ¿O es exactamente al revés? Todo lo que hoy mamamos como espiritualidad, como religión, como métodos espirituales y demás, como vía de trascendencia, tal vez se haya recreado sobre un error acontecido en el fondo de los tiempos, sobre esta fractura de la tradición primordial. ¿Cuál de las dos es la versión que más se ajusta a la realidad? En síntesis, este derivado de la tradición primordial, que hoy llamamos religión, podríamos llamar religión, que se erige sobre la fractura de la tradición primordial, puede definirse brevemente como
la negación de uno de los grandes principios del cosmos, de Dios y del ser, y la exacerbación o la veneración desmedida, unilateral, del otro de los dos grandes principios. Por lo tanto, los opuestos no tienen identidad mutua, es decir, son inconciliables. Incluso pueden considerarse hasta mutuamente excluyentes. Obviamente, a uno de estos principios se lo tilda como bueno, deseable, divino, trascendido, etc., Dios, espíritu puro, y al otro se lo cataloga de malo, indeseable, esclavitud, encadenamiento, diablo, no espiritual. Vamos un poco a las raíces históricas de esta fractura. Algunos autores sostienen que la fractura se acometió más o menos alrededor del 1200 a.C. Fue una época de grandes revoluciones en varias partes del mundo que dieron pie a migraciones masivas. Esto se observa en muchos casos. Pero muy especialmente en torno a la figura de Agnatón y lo que se conoce como la Revolución de Amarna, que estremeció todo el antiguo Egipto y obviamente reverberó en todas las civilizaciones vecinas. Un autor, como por ejemplo Edward Juré, ha llegado a decir que más o menos por esos años el gran iniciado y maestro Orfeo tomó la tradición primordial, pero ya fracturándola, tal vez sin intención negativa, exportó a Grecia y a Tracia, en el norte de Grecia, el aspecto del eterno femenino. De manera que se desarrolló en Occidente una preeminencia del eterno femenino por un par de siglos. Estamos hablando alrededor del 1200 a.C., mientras que Moisés, también desde Egipto, tomó el aspecto contrario, o sea, el eterno masculino, y lo exportó hacia Canaán. Y él ahí habla de que se consolidan como estos dos arquetipos diversos, opuestos, podríamos decir, de espiritualidad, de vía espiritual y demás. Pero mi rastreo histórico me llevó a pensar que esto en realidad fue muy diferente. Que en realidad estos grandes iniciados toman la tradición completa de Egipto. Toman la tradición completa de Egipto y que la fractura acontece en realidad un tiempo después. En la tradición de Moisés, la fractura se puede observar si uno tira del hilo y va analizando profundamente las evidencias. Muy especialmente comienza tras la muerte de Salomón, aproximadamente en el 900 a.C. Y termina finalmente de consolidarse ya como la inauguración de un nuevo paradigma de espiritualidad que no tiene casi nada que ver con lo que sus ancestros proponían, en el 500 a.C., después de lo que se conoce como la primera diáspora judía. Casualmente, ahí se escribe por primera vez la Torá, que hasta ese momento existía como tradición oral. Ahí se consolida y comienza a nacer, por más que hoy nos digan lo contrario, el judaísmo en tanto religión organizada, institucional. El eterno femenino, cuando se consolida el judaísmo, se observa que ya empieza a ser suprimido. Primero levemente y luego con cada vez mayor intensidad. De manera que parecen ser dos fenómenos relacionados, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. El nacimiento y el crecimiento de las religiones organizadas, es decir, politizadas, y la negación del eterno femenino. Para los tiempos en que nace Jesucristo, el judaísmo ya era una religión 100% apolínea.
en sus premisas, en su entendimiento del cosmos, en su propuesta de vida espiritual, etc. Salvo muy leves excepciones, por ejemplo, igual no vamos a entrar en esto ahora, la secta de los esenios. En parte, ¿sí? En parte, porque también habían disensiones entre los esenios, en parte todavía conservaban viva y pulsante una vieja tradición de los ancestros hebreos, que era tradición primordial, de antes de los tiempos antes de la muerte de Salomón. En Grecia, en cambio, la tradición primordial, en los tiempos en que se funda Eleusis, más o menos 1500 a.C., hasta la clausura de Eleusis por parte de la Iglesia Católica en el siglo IV después de Cristo, subsiste la tradición primordial protegida dentro de Eleusis. Eleusis es un ejemplo perfecto de tradición primordial completa, que involucra la identidad de los contrarios y que se sirve de lo apolíneo y de lo dionisíaco, lo que ellos llamaban la vía de la miesis y la vía de la apopteia. Se ve clarísimo, cuando uno estudia y sondea se ve clarísimo. Entonces, ¿qué pasó en Occidente? Cuando se cierran las puertas de Eleusis, porque la Iglesia Católica se oficializa por el Imperio Romano, siglo IV después de Cristo, una de las primeras cosas que hacen es salir a clausurar Eleusis. Ahí podríamos decir que se forma el hito de la consolidación de lo apolíneo 100% en el paradigma espiritual de Occidente. De manera que todo lo que ya se había ido fraguando con el judaísmo, esto se va expandiendo, es como un virus, podríamos decir un virus mental, / espiritual, que se va expandiendo, comienza en el 500 a.C., se va acentuando con el paso de los siglos y finalmente en el siglo IV después de Cristo, con el hito del cierre de Eleusis, ya se consolida como paradigma que pisoteó, podríamos decir, casi al 100%, salvo pequeñitas excepciones por ahí, pisoteó la tradición primordial y la cosmovisión de la identidad de los contrarios. Nuestra espiritualidad moderna, nuestra religión moderna y nuestro entendimiento de lo que es la espiritualidad hunde sus raíces en esta fractura. Somos hijos de lo que sucedió después del siglo IV después de Cristo, porque lo otro nos quedó muy lejos. Lo otro está en un inconsciente arquetípico muy profundo, en un consciente colectivo muy profundo. Entonces hay que hacer un trabajo personal para sacarse de encima los condicionamientos derivados de este yerro histórico, acometido por personas como nosotros, que tuvieron tal vez una confusión al principio sin tanta mala intención, pero que con el paso de los siglos cristalizó en una especie de caricatura de la tradición primordial. Entonces triunfa la espiritualidad apolínea en Occidente. Lo que se oficializa cuando se oficializa el cristianismo en el siglo IV después de Cristo, en realidad es el judaísmo. O vamos a ser más específicos, es la cristalización del ideal apolíneo de fractura de la tradición primordial. ¿A qué voy con esto? A que hasta el momento en que no se había oficializado, aún en el Imperio Romano, cualquier historiador les pueden confirmar que el cristianismo era increíblemente heterogéneo y estaba en muchos casos impregnadísimo de lo dionisíaco. Y en muchos casos era tradición primordial pura y dura, porque Jesucristo se intentó recuperar la tradición primordial entre sus hermanos los judíos. No lo logró, o por lo menos lo logró durante poco tiempo, y después se impuso el arquetipo apolíneo nuevamente. ¿Entienden? Los manuscritos descubiertos en Qumran y en Nag Hammadi confirman esto que les estoy diciendo. Entonces, en el siglo V a.C. aproximadamente, comienza a manifestarse los primeros indicios de lo que podemos llamar espiritualidad 100% apolínea, o vamos a usar el término de espiritualismo radical.
el paradigma del espiritualismo radical. El hito fundamental es no solo la oficialización de la religión católica, sino muy especialmente el hito de la clausura y el cierre definitivo del Eusis. El Eusis es de algún modo la última escuela de tradición primordial de Occidente en sobrevivir. Y esto fue prohibido y cerró sus puertas forzosamente hace 1600 años. Desde entonces, la tradición primordial brilla por su ausencia, salvo pequeños rescoldos guardados por ahí, como siempre sucede, gracias a Dios, pero omnipresentemente en nuestra civilización y en sus paradigmas básicos y en nuestra cultura, brilla por su ausencia. Entonces hablemos un poquito del espiritualismo radical. Es la concepción que se desprende de esta fractura de la tradición primordial, ¿sí? Este espiritualismo radical es de alguna manera la antítesis perfecta, el opuesto radical perfecto del materialismo radical. Y fíjense que son dos visiones que cometen yerros o errores en direcciones contrarias. Uno va a postular que la realidad es solo material, que la subjetividad del espíritu, lo subjetivo puro, el sujeto puro, el espíritu, el propium, Dios, lo que no es material no existe. No existe. Es simplemente una ficción, no tiene existencia alguna. Todo es materia. Y la otra visión, el espiritualismo radical, de alguna manera postula que lo espiritual, Dios, el ser de los seres, o como le quieran llamar, es inconciliable con la realidad material y fenoménica. Son como el agua y el aceite. Pero vamos de a poquito. Entonces, el espiritualismo radical, en su esencia, propone, dado que son opuestos irreconciliables, y ojo, yo les recomiendo que no piensen enseguida, no, pero yo ya me liberé hace tiempo de esa idea errónea, de esa herejía de separatividad. Bueno, yo los invito a que piensen, ¿realmente me liberé de esto? Simplemente den lugar a la duda, no tienen nada que perder. Obsérvense, investiguen, estudien, piensen, reflexionen. Un poco este video es para contribuir a esa luz para conocernos, ¿no? Entonces, este espiritualismo radical postula que la manifestación se debe coartar, suprimir, limitar, o en algunos casos incluso negar, abandonar, a fin de poder ser finalmente liberado en espíritu puro y ser legítimamente espiritual, trascendido, libre, feliz, etc. Fíjense qué sutil, ¿no? Qué interesante. Entonces la manifestación múltiple, la gran diosa creadora, en su miríada de potencias creadoras, la naturaleza, es vista como obstructora, mala, perversa, pecaminosa. Un impedimento para el espíritu puro que finalmente se libere y sea feliz, o como lo quieran llamar, traten de ver el núcleo de la idea. Ojo, pueden haber elementos en estas ideas que tengan una porción de verdad, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esto es 100% falso, pero estamos ahora tratando de objetivar y ver los extremismos en las ideas. ¿Y a qué nos conducen los extremismos en las ideas? ¿Tienen asidero en la realidad? ¿O hemos comprado un dogma que no refleja la realidad y que no nos hace bien? Entonces, a fin de adherir a la espiritualidad,
estas doctrinas proponen limitar, sacrificar, abandonar todo lo que esté relacionado con la vida natural manifestada. Ahora, este aquí que el 100% de la vida humana está interpenetrada por el principio manifiesto. Lo que lleva a que la empresa sea una especie de delirante intento imposible. Fíjense qué paradójico. Ahí nace la guerra contra uno mismo. Ahí sucede una escisión del cosmos, donde el cosmos en realidad era uno, donde la diosa es Dios en acción. Y una escisión adentro nuestro, cuando en realidad somos la dualidad explícita de una unidad implícita. Aparece la guerra contra uno mismo, la guerra contra la realidad y la guerra contra Dios mismo expresado en su santa manifestación. A esto se le llama religión, a la guerra contra Dios, a la guerra contra la realidad, en sus casos extremistas, ¿no? Todos los grandes principios de manifestación pasan a ser archienemigos de la supuesta vida espiritual. Naturaleza, cuerpo físico, instintos, sensualidad, sexo, disfrute, pasión y por extensión los enteógenos. La mujer como manifestación de la diosa en el aspecto humano, o sea, manifestación de la energía creadora, de la sensualidad, de la pasión que despierta en el hombre, de la intuición, de las emociones, todos los aspectos más vinculados a la diosa, al eterno femenino, también pasa a ser coartada. Entonces fíjense lo que les decía en el video anterior. Esta enfermedad raigal es una sola, parte de un yerro mental único, de esta fractura de la tradición primordial, enfermedad que nuestros ancestros más antiguos no tenían, de ahí que hayan creado la tradición primordial, y se manifiesta en síntomas diversos. Conflicto con la mujer, odio a la mujer, conflicto con el sexo, odio hacia la vida, conflicto con el cuerpo, conflicto con los instintos, conflicto con las drogas enteogénicas, que los ancestros sí usaban para evolución espiritual. Son manifestaciones o síntomas de una misma enfermedad. Los enteógenos son un tremendo tabú en la espiritualidad apolínea, lógico, y ya van viendo por qué. Podemos decir que esto es por una razón cuádruple. Fíjense, en la cosmovisión de la espiritualidad apolínea derivada de la fractura de la tradición primordial. Los enteógenos se toman de la naturaleza. Son plantas de poder o son hongos, setas. Actúan sobre el cuerpo, o sea, uno los ingiere con su cuerpo y actúan sobre el sistema nervioso y el cerebro. 2. Generan éxtasis natural, éxtasis, gozo. Y 4, pueden ayudar a la trascendencia por medio de vías naturales. Por esas 4 razones está terminantemente prohibido. ¿Por qué? Porque van a contrapelo del espiritualismo radical. De esto vamos a profundizar en otros videos, porque tiene implicaciones tremendas, tremendas. Por ahora lo dejamos ahí. Muchos grandes santos de las antiguas tradiciones de la religión, ¿sí?, de los últimos siglos, en realidad son grandes enfermos mentales de este virus psicológico, de este espiritualismo radical. Y cuanto más enfermos están, tanto más se los aplaude como santos increíbles, como yogis impresionantes. Y una vez que mueren, ya los pasan, los canonizan, ¿no? Los pasan a venerar como encarnaciones divinas del Verbo divino y qué sé yo. Pero en vida fueron la manifestación de este espiritualismo radical. Unos grandes neuróticos, podríamos decir, ¿no? Bueno,
Eh, no es extraño que nuestras religiones conocidas tengan una relación amor-odio, por más que no lo ventilen esto, con sus primeros tiempos, o sea, con sus ancestros fundadores de su tradición. ¿Por qué tienen una relación amor-odio? Y analicen, investiguen y vean que es así. En el hinduismo, en el judaísmo, en el cristianismo, sucede así. ¿Por qué? Porque en los tiempos primeros todavía se respiraba demasiado el aroma de la tradición primordial. Entonces hay cosas que entran en cortocircuito con el paradigma actual en que ellos han cristalizado. Entonces más vale no hablar mucho de ciertas cosas, ¿entienden? En muchos casos han intentado cercenar, han intentado recortar la historia, y en muchos casos lo han logrado parcialmente, han sepultado en el olvido a ciertos profetas. O sea, si en tu tradición vos tenés 25 profetas, ¿por qué en tu escritura hay 15? ¿Quién y por qué motivo sacó los otros 10? ¿Entienden? ¿Y cuándo lo hizo? Si en tu tradición hay una cierta cantidad de evangelios, ¿no? Supongamos, digamos, centrándonos en el cristianismo, pero también en el judaísmo, en el sentido de los textos canonizados. ¿Por qué posteriormente se han suprimido algunos y otros han pasado a ser como los oficiales? ¿Qué dicen los otros? ¿Entienden? Entonces de alguna manera se va recortando de a poco como pueden, aunque es una tarea casi imposible, cercenar la tradición primordial. Porque en realidad la tradición primordial es el corazón y el núcleo duro de las religiones. Entonces las religiones actuales son como una caricatura. Vieron que las caricaturas agarran un rasgo sobresaliente, por ejemplo, si uno tiene una nariz un poquito abultada, una caricatura sería la nariz súper grandota, ¿no? Y así con cada rasgo que uno tenga, ¿no? Las religiones toman el rasgo de lo apolíneo, de los misterios del eterno masculino, de los cultos solares, etc., y lo magnifican y lo agigantan como si ser espiritual fuese eso. Lo otro es el gran tabú. Y los dejo ahora remitiéndonos a la evidencia más obvia. Recuerden, focalícense en el crucifijo. Es la interpenetración de los dos grandes principios, en una unidad implícita. La estrella de David o la estrella de Salomón, judía, es lo mismo y en su origen simbolizaba y significaba eso. Es un símbolo de la tradición primordial. Dios y la diosa son lo mismo. Piensen en el Ankh de los egipcios, que es la interpenetración de lo que los hindúes llaman el lingam y el yoni cósmicos, el falo y el órgano sexual femenino, que en su interpenetración representan la realidad del cosmos, que es ambas cosas de manera indisociable, expresados y manifestados en una dualidad explícita, pero subyaciendo una unidad implícita. Piensen en cualquier símbolo central de cualquiera de estas religiones y van a dar con esto: Osiris e Isis, Shiva y Shakti. Y podemos seguir citando ejemplos. Es todo por hoy. Vamos a seguir hablando de esto en una tercera entrega, porque las implicancias de entender la fractura de la tradición primordial, de poder sacudirnos de encima los errores devenidos de esta supresión del eterno femenino, recuperar el legado que existía antes de que surgiera este malentendido cósmico, este malentendido histórico, yo creo que es algo de suprema necesidad, sobre todo en los tiempos actuales. Nos vemos la próxima. No se olviden de darle like al video si les gustó, de suscribirse y de comentar, porque es muy importante
que formemos comunidad, debatamos, dialoguemos, que me cuenten qué es lo que piensan y de poder entre todos construir un pensamiento crítico que sea con bases sólidas. Hasta la próxima.